habíamos comenzado a ver lo más simple, justamente para analizar, para estudiar esta enorme cavidad, este gran espacio anatómico, y habíamos dicho que lo primero, lo más elemental, lo más fácil, digamos, lo más accesible, era una radiografía simple o directa, que la llamábamos justamente radiografía directa de abdomen, o radiografía simple de abdomen. La hacíamos de frente con dos posibilidades, es decir, con el paciente acostado boca arriba, en decúbito dorsal, o con el paciente de pie. Y habíamos hecho alusión, les pongo un momentito como para recordar, los distintos métodos, las distintas técnicas, recuerden, esto fue lo último que vimos, para trabajar el abdomen. Las radiografías simples que recién comentábamos, simples o directas, acuérdense eso, no se olviden, porque el paciente no se hacía ninguna preparación previa antes de hacerse la toma radiográfica y porque no utilizábamos medios de contraste. Cuando estas dos situaciones las hacíamos a la inversa, es decir, paciente, por un lado, con algún tipo de preparación previa al estudio y utilización de medios de contraste, varitados, iodados, lo que fuera, ya no eran radiografías simples, sino eran estudios radiológicos. Habíamos hecho alusión, nombrado los distintos métodos, y nos referimos con especial importancia a estos dos últimos, recuerdan, los ultrasonidos, ecografía y tomografía axial computada, que nos brinda mucha información en cuanto a lo abdominal. Nosotros analizamos una directa, vamos a la semiología, qué signos estamos en radiografía, qué signos radiológicos estamos dando ahora, solamente de radiología, tenemos que prestar atención a estas que aclaramos, no son las únicas, pueden haber otras, estas frecuentes o las que van a determinar la puede ser orina, cuando hay un traumatismo de vejiga, etcétera, etcétera. Vamos a identificar también la presencia de masas. ¿Ya se acuerdan ustedes lo que era una masa cuando hablábamos de tórax? El mismo concepto, la misma definición la aplicamos acá. Una imagen densa que tenga más de 3 o 4 centímetros de diámetro, del origen que fuera. Aparato digestivo, renal, retroperitoneo, ginecológico, partes blandas, lo que fuera. La presencia de calcificaciones, fuera, por supuesto, de las estructuras óseas que normalmente tienen densidad calcio, los huesos. Calcificaciones, en general, hablamos, por lo más común, digamos, de litiasis calcificadas. Cuando nosotros hablamos de litiasis, también se denominan cálculos, que pueden seguramente pertenecer a dos orígenes, o cálculos biliares, o vesiculares, o en la vía biliar, o cálculos en el aparato urinario, ya sean renales, o ureterales, o vesicales. Los vamos a ver en detalle en la parte de aparato urinario. Recuerden, las calcificaciones, en este caso nos referimos a los litos o litiasis calcificadas, porque, ojo, no todos los cálculos tienen calcio en su composición. No todas las litiasis son cálcicas. De ahí una deducción que podemos ir haciendo, que no en todos los pacientes afectados con patología litiásica, en una radiografía simple o directa, las vamos a poder ver a estas litiasis cuando no tienen calcio, no las vemos. Recuerden que el término litiasis viene de una palabra griega que es litos, y litos quiere decir piedrita. Una piedra chiquita, eso es un lito, término que ustedes lo habrán escuchado más de una vez. Estudiar entonces, ver las calcificaciones. No son las únicas, pueden ser de otro tipo. Y finalmente, la presencia de cuerpos extraños. ¿Qué es un cuerpo extraño? Ese es un término que lo vamos a utilizar, lo van a escuchar, etc. Un cuerpo extraño es todo aquello que aparece incluido en nuestro organismo, pero que no lo teníamos naturalmente. No digo normalmente,
Volvemos al concepto, ¿se acuerdan cuando hablábamos de mamas, de prótesis y demás, el concepto de normalidad y de naturalidad? Bueno, podemos tener cuerpos extraños que actúan con normalidad, una prótesis, por ejemplo. Hilos de sutura metálicos, un reemplazo, elementos de osteosíntesis, son todos cuerpos extraños, pero no hablan de anormalidad. No hablan de, mejor dicho, no es natural, pero no es anormal tampoco. Ahora, también podemos tener cuerpos extraños que pudieron haber sido introducidos a nuestro organismo o por orificios naturales, en el caso de lo abdominal, por arriba, es decir, por vía oral, puede ser por vía respiratoria también, que después vaya a la vía digestiva, o por abajo, por vía rectal o por vía vaginal. También como producto de alguna acción traumática, un proyectil metálico, un paciente baleado, por ejemplo. Esos son cuerpos extraños, ¿no? Vamos a verlos en una radiografía directa de abdomen, obviamente siempre y cuando tengan densidad propia suficiente como para ser detectados en una radiografía. Esto es un poco resumiendo así de manera muy simple, muy sencilla, la semiología abdominal. Fíjense que lo primero que habíamos mencionado, acá lo tienen, dentro de la radiología del abdomen patológico, en una directa de abdomen, yo primero les voy a poner esto que es un esquema y después vamos a ver la imagen real directa, digamos. La situación de neumoperitoneo, que algo habíamos comentado ayer. Cuando yo digo neumoperitoneo, estoy diciendo aire o gas en la cavidad peritoneal. Fuera de las vísceras, dentro de la cavidad peritoneal. Causas, muchísimas. Fíjense, en primer lugar, presentamos perforación de víscera hueca, una úlcera gástrica perforada, una úlcera duodenal perforada. Les digo algunos ejemplos, hay muchas causas. Una perforación uterina, por ejemplo, una maniobra o una situación que tristemente se suelen ver en legrados, en maniobras abortivas. Cuando se va a producir o hacer la maniobra abortiva se suele perforar el fondo del cuello uterino, entonces vamos a tener pasaje del aire que va a venir desde el exterior y va a ir al interior de la cavidad abdominal, con el agravante de que esta situación muchas veces va a traer acompañada una hemorragia significativa o una infección. Esas dos causas suelen ser, en el peor de los casos, las productoras de la muerte de esa paciente. Esa paciente generalmente se muere o por un shock hipovolémico, por la pérdida terrible de sangre, muchas veces por ser una maniobra que queda como oculta, se consulta tarde y la mujer ya llega prácticamente exangüe, es decir, en un shock hipovolémico, o la complicación terrible que también es la infección. Y esa paciente va a tener un shock séptico. Fíjense que cuando hablamos de shock, hablamos de situaciones críticas en la estabilidad del medio interno del paciente. Otra situación, por ejemplo, aire residual postoperatorio. Una maniobra que en este caso no es traumática. Pues si esa persona fue sometida a un acto quirúrgico a cielo abierto, laparoscopía o lo que fuera, puede haber aire que se va a resolver después médicamente, de otra manera, sin seguramente correr riesgos el paciente. Dentro de las perforaciones de víscera hueca también no les mencioné alguna situación agresiva o de violación o de prácticas sexuales específicas donde se pueda producir la perforación de alguna víscera hueca. Como resultado de punciones diagnósticas, por supuesto, acá agregamos el tema de la iatrogenia, una punción diagnóstica o terapéutica mal hecha. Laparoscopías, colonoscopías, biopsias percutáneas, esofagoscopías. Todos recordamos la situación seguramente de esta periodista que falleció a raíz de una perforación esofágica por una maniobra esofágica complicada, digamos. Pérez Volpi. Otra situación de neumoperitoneo, por ejemplo, nos dice
introducción de aire a la cavidad abdominal a través de las trompas de falopio. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Y bueno, pongámonos a entrar anatómicamente. Vía vaginal, orificio del cuello uterino, cavidad uterina, trompas de falopio, y si nosotros recorremos anatómicamente las trompas de falopio, fíjense que en el extremo distal, el que está en relación, digamos, este es el ovario, el extremo de la trompa que está en relación al ovario, están las fimbrias, esas prolongaciones que tienen como movilidad, pero recuerden que entre las fimbrias, extremo terminal de la trompa, y el ovario, queda un pequeño espacio, una pequeña vía, una pequeña luz, digamos. Esa es la vía por la cual el aire que entra a través de esta carrera, digamos, puede pasar a la cavidad peritoneal. En algunos exámenes pélvicos puede suceder esto. En el acto sexual, en determinadas posiciones sexuales, y cuando se desarrolla con fuerza, con energía o con violencia, como ustedes quieran llamarlo. En otras situaciones, prácticas sexuales, duchas vaginales, en las mujeres que practican esquí acuático, fíjense, se suele ver. ¿Recuerdan ustedes cuál es la posición de la persona que practica esquí acuático? Piensen en una mujer en esta posición, desarrollando una velocidad muy importante, suele entrar aire a través de la vía de las trompas de falopio. Otras situaciones, como ser a causa del aumento de la presión intra y extraalveolar pulmonar, un desbalance, un desequilibrio a este nivel, situaciones de submarinismo. Fíjense que los buzos submarinos de marcadas profundidades tienen alteraciones en sus presiones. Piensen en la presión que se desarrolla en el fondo del mar o en el fondo del océano. Pacientes con ventilación mecánica. Pacientes con vómitos violentos y reiterados. Pacientes que practiquen levantamiento de pesas, por ejemplo. Los fisicoculturistas que desarrollan una sobreexigencia muy marcada. Nuestro cuerpo, nuestra contextura física, está programada para una determinada carga energética, digamos. En situaciones asociadas a neumotórax también, más raras ya. Y después un grupo de misceláneas, si ustedes quieren. Misceláneas hace referencia a algunas causas que por ahí no las podemos colocar o establecer en otro estante, en otro rubro, pero que pueden aparecer. Diverticulosis, y por ahí se pueda romper un divertículo, ya vamos a ver esto muy bien, sobre todo cuando veamos colon. Perforaciones rectales, por ejemplo, en el caso de los neonatos, de los chiquitos y la colocación del termómetro rectal, piensen que todas las dimensiones anatómicas en un neonato, en un recién nacido, y mucho más si es un prematuro, están absolutamente modificadas. El personal de enfermería, fundamentalmente, para tomar signos vitales, etcétera, que trabaje en una neonatología, debe tener una capacitación especial. No es lo mismo tomar la temperatura rectal de un paciente adulto que la temperatura rectal de un chiquito recién nacido prematuro que pesa 1,5 kilos. La colocación de enemas opacos, eso nos concierne a nosotros, a los radiólogos. Cuando se coloca enemas opacos, porque son de medio de contraste varitado, colocados a una presión muy importante o muy fuerte o mal hechos, ya es una cuestión técnica esta, sobre todo en un paciente que tenga una predisposición a perforar el colon, un paciente diverticular, por ejemplo, ya lo vamos a ver, por la presión marcada del medio de contraste varitado o del aire, porque ahí vamos a trabajar con doble contraste, se puede llegar a perforar un divertículo. Las consecuencias pueden ser muy graves. Piensen ustedes que si se rompe un divertículo vamos a tener pasaje de contenido colónico, es decir, de contenido fecal, a la cavidad abdominal. Podemos desarrollar en el paciente, hacer desarrollar en el paciente una peritonitis gravísima. Entonces, estas son una lista de causas. No son las únicas, por supuesto. ¿Y cómo vamos a encontrar un neumoperitoneo? Lo primero, sospechan de un paciente o en un paciente que pueda tener
un neumoperitoneo por perforación de una visera hueca, por lo que fuera, ¿qué le pido? Recuerden que yo les digo, interpretamos la imagen, sí, pero antes de interpretar la imagen es pedir la imagen, saber pedir. ¿Qué radiografía, qué proyección, qué estudio, lo que fuera? Le voy a pedir una directa de abdomen, lo más fácil, lo más sencillo, lo más directo, lo más accesible. Pero, recuérdenlo, en posición de pie. Si esa radiografía se le hace al paciente acostado, no voy a ver nunca un neumoperitoneo. Si lo pongo de pie, es ponerlo de pie al paciente, esperar un momento, cuestión de que si está ese aire que se escapó a la cavidad peritoneal, ascienda por gravedad, hasta que llegue a un tope. ¿Cuál es el tope? El diafragma, obviamente, que lo separa absolutamente, anatómicamente, el abdomen del tórax. Y nos vamos a encontrar, y ahora sí les pido que miren el esquema, con una radiografía directa del abdomen, que vamos a incluir absolutamente la parte alta del abdomen, como ven acá. Por ahí cortamos abajo, no nos importa, pero esta parte alta la tenemos que ver muy bien. Y nos encontramos ¿con qué? Por debajo de ambos hemidiafragmas, acuérdense la forma normal, curvos, convexos, el derecho un poquito más alto, el izquierdo un poquito más bajo, inmediatamente por abajo veo una medialuna a la derecha y otra medialuna a la izquierda. Radio lúcida, radio transparente, negra, densidad aire. Ese es el aire que subió, ascendió y ahí quedó. Obviamente, paciente en posición de pie. Fíjense que podemos hacer esta directa de abdomen con el paciente de pie perfectamente, o lo que también se hace es esto otro que yo les muestro acá, que son radiografías de tórax, de frente. Y ustedes me dirán, si estamos buscando algo en abdomen, ¿por qué pedimos tórax? Porque recuerden que una radiografía de tórax, cualquiera de estas dos, por ejemplo, va a incluir siempre la parte alta del abdomen, porque incluye el diafragma. Entonces, algunos prefieren pedir una radiografía de tórax, pero como motivo del pedido deben poner neumoperitoneo o posible neumoperitoneo para focalizar nuestra atención en la parte baja del tórax. Y obviamente, si yo digo parte baja del tórax, estoy diciendo parte alta del abdomen. Y nos encontramos con esto. Fíjense, una radiografía de tórax de frente de una paciente, sexo femenino, fíjense las sombras mamarias, donde yo encuentro, miren por favor esta línea finita que aparece acá, radiodensa, blanca, lo mismo del otro lado, ese es el diafragma. No pensemos que el diafragma es un músculo grueso, no. El diafragma no tiene mucho espesor, tiene mucha dinámica, mucha potencia, sí, piensen en toda la fisiología que desarrolla. Y fíjense, inmediatamente por debajo de esa línea finita, densa, blanca, me aparece esta medialuna, o esta imagen de medialuna o de semiluna, radiolúcida, densidad aire, ese es un neumoperitoneo. Esta paciente está con un neumoperitoneo. En este caso, porque estudiamos a la paciente, se debió a una perforación de visera hueca. Esta mujer tuvo una perforación uterina como consecuencia de una maniobra abortiva, de un legrado uterino. Acá tienen ustedes el neumoperitoneo. En este otro caso, fíjense que encontramos una imagen muy parecida. Otra vez esta línea finita, en otra radiografía de tórax, de frente, esta línea finita, densa, blanca, lo mismo acá, que corresponde al diafragma, y fíjense por debajo, otra vez esa imagen en semiluna, en medialuna, radiolúcida, con densidad aire, que corresponde al neumoperitoneo. En este caso, este paciente se hizo esta radiografía después de una cirugía. Un postoperatorio donde en el paciente se sospechaba la presencia de aire, digamos, excesivamente en la cavidad peritoneal. Es un paciente que clínicamente nos va a aparecer con una omalgia. ¿Saben lo que es una omalgia? Omalgia es el dolor de hombros. Y un paciente que no hizo ningún movimiento, ningún traumatismo, nada, porque si está operado seguramente está en reposo o está con poca movilidad. Por mecanismos reflejos, uno de los signos indicativos para pensar en que el paciente esté haciendo un neumoperitoneo es esa omalgia, ese dolor de hombros.
bastante intenso, bastante molesto, sin una causa aparente. Estas imágenes a nosotros nos confirman ese signo del neumoperitoneo, aire libre en la cavidad peritoneal. Paciente que clínicamente nos puede aparecer con un abdomen agudo. Ustedes en semiología o en clínica o donde fuera, en medicina, van a estudiar seguramente muy bien lo que es el síndrome de abdomen agudo. Una patología que afecta al abdomen, como dice su nombre, con una evolución aguda, en algunos casos hiperaguda, con resolución o médica o quirúrgica. Porque esta situación de abdomen agudo puede realmente poner al paciente en una situación muy comprometida. Una de las causas de abdomen agudo es la perforación. A esto nosotros también lo vamos a llamar abdomen agudo perforante. La causa del abdomen agudo es una perforación de alguna víscera. Obviamente el caso de esta paciente. Este paciente es otra situación, es una situación contemplada dentro de lo terapéutico, digamos, que no está incluyendo ningún suceso patológico previo. ¿Qué otro signo o qué otra cuestión decíamos que íbamos a analizar cuando veíamos una directa de abdomen? Las calcificaciones. Calcificaciones que pueden ser de distintos tipos, con distintos aspectos, en distintos órganos, de distintos orígenes. Acá marcamos dos posibilidades, hay muchas. Fíjense en esta directa de abdomen, si yo analizo, observen que tiene un patrón aéreo que no me llama la atención, aire en colon, en el ascendente seguramente, acá ángulo hepático, ángulo en parte del transverso, lo único, fíjense, un transverso muy descendido, ya vamos a ver cuando estudiemos colon, eso suele ser muy frecuente en los pacientes con un dólico colon. Es decir, el paciente que tiene un colon más largo que lo normal. También se llama colon en guirnalda porque sube hasta acá, acá desciende, fíjense hasta dónde desciende, tiene que subir otra vez hasta el ángulo esplénico y después tendrá el descendente. Y esta otra imagen aérea que hay por acá, eso seguramente será colon sigmoide o ampolla rectal. Fíjense la imagen o las sombras de ambos psoas. La imagen, la silueta del riñón izquierdo por acá, acá vemos, por contraposición con la lucidez del colon, fíjense que se ve el polo inferior del riñón derecho también, y lo que seguramente nos llama la atención es esta imagen radiodensa, radiopaca, cálcica, que se proyecta sobre la silueta renal derecha. ¿Quieren obviar mencionar algún órgano? Perfecto, recurran al espacio topográfico que habíamos hablado ayer, uno de esos 9 espacios topográficos. Fíjense, esto estaría entre el hipocondrio y el flanco, digamos, dependiendo de la altura, y acá nos dice litiasis renal, una litiasis renal de gran tamaño. Por el tamaño, yo no puedo tener dudas de que eso no esté en el riñón. Es decir, eso tiene que estar en el riñón. ¿Dónde? En los espacios libres del riñón. ¿A qué me refiero cuando digo espacios libres? A todas las vías excretoras renales, sobre todo por el tamaño y la ubicación, a la pelvis renal. Recuerden que el riñón tiene todo un sistema de drenaje, digamos, cálices menores, cálices mayores, confluyen, pelvis renal, uréter. Bueno, esta imagen de este tamaño, el único lugar posible de ubicarse es en la pelvis renal. La pelvis es un espacio bastante complaciente, bastante amplio. Esta litiasis con este tamaño, con esta dimensión, no puede entrar nunca en el uréter. Jamás. El uréter, ya vamos a estudiar en el aparato urinario, el uréter es un conducto que lo denominamos filiforme. ¿Qué quiere decir filiforme? Que tiene forma de hilo. O sea, eso hace referencia a lo finito que es. Una litiasis renal, cálcica. Por eso la vemos, ojo. En este otro paciente, fíjense, otra directa de abdomen, y me dice un teratoma calcificado. No es una situación frecuente, pero suele ser muy característica por la imagen. Analicemos un poquito la imagen. Fíjense, un paciente también normal, digamos todo su mapa
su estructura aérea o gaseosa, con algunas burbujas un poco más distribuidas. En algunas, esta que está acá, esto que está acá corresponderá a colon, lo mismo que esto que está por acá, y por ahí, fíjense, vemos otras imágenes como burbujitas más chicas de aire que seguramente corresponden al intestino delgado. En el intestino delgado, en condiciones normales, encontramos poco aire. Por ahí en un chiquito, en un paciente pediátrico, se puede ver más. Y en el otro extremo de la vida, en un paciente geriátrico, también por ahí encontramos más aire en delgado. Pero en el adulto joven, maduro, digamos, muy poca cantidad de aire. El patrón aéreo está dentro de lo normal, algo, fíjense cómo se visualizan también los psoas ilíacos. Podemos hacer algo referencial en estos dos pacientes al sexo. Comparen, por favor, esta pelvis menor con esta otra. ¿Se acuerdan que decíamos pelvis menor o estrecho interno pelviano o canal del parto, como quieran? Fíjense el tamaño de esta pelvis menor, amplia, grande, canal del parto. Esto con seguridad corresponde a una mujer. Y fíjense esta otra pelvis menor, una pelvis menor más estrecha, más como aplastada, más cerrada, propia de una persona, un paciente masculino. Y en este caso, volviendo a lo que estábamos viendo, fíjense que acá, en este sitio, encontramos imágenes densas cálcicas, que si las pudiéramos ver en mayor detalle, dentro de todo, quiero que miren esto que está acá, esta forma. Acá hay otra, pero están como superpuestas, pero esta la vemos mejor. ¿Forma de qué tienen? ¿Qué les parece a ustedes? Aunque lo que les venga a la cabeza les parezca un despropósito, no importa. ¿Forma de qué? ¿Forma de qué tiene esto que está acá? Forma y densidad, ¿eh? ¿Qué puede ser? ¿A qué les hace acordar o en qué piensan con esta imagen cálcica? Que acá hay una, como les decía, acá hay otra, pero esas están medio superpuestas. ¿Forma de qué? Arriésguense, aunque les parezca algo disparatado. ¿Formas de huevo? Un diente. Exactamente. Forma de piezas dentarias, de dientes, de muelas. Fíjense que esto sería la parte, la corona, la parte que va al exterior, y esta sería la raíz. Y ustedes dirán, ¿dientes acá? Sí, señores, dientes acá. Porque este paciente lo que está teniendo es un teratoma calcificado. Un teratoma es un tumor embrionario, que muchas veces el paciente ni se entera que lo tiene, y lo tuvo siempre. Si no se complica por otra cuestión o por otra patología y se haga la radiografía, ahí aparecen como hallazgos. Calcificados porque tienen elementos calcificados. Es un tumor embrionario que presenta tejidos embrionarios. Cuando a ese paciente, por X motivo, se le opera o se le saca ese teratoma, también se llama, lo pueden buscar como tumor o quiste dermoide, se encuentran piezas dentarias, pelos y uñas. Fíjense que estas estructuras derivan de la misma hoja embrionaria. Entonces es como que quedaron atrapadas, encapsuladas en ese teratoma, que suelen estar generalmente proyectándose sobre la región sacra del paciente, por delante del sacro. Quedó. Hay teorías que dicen que suelen ser restos de embarazos gemelares, que ahí quedaron, que no se desarrolló ese otro hermano, digamos. Estas teorías no están del todo aceptadas, yo les comento nada más porque por ahí las pueden encontrar. Restos embrionarios. El teratoma es un tumor embrionario. Generalmente pasa desapercibido. Y si a la palabra teratoma le agregamos calcificado, fíjense que en un tumor algo calcificado habla de un buen pronóstico, porque quiere decir que pasó a la cronicidad. ¿Recuerden algo? Nada se calcifica de un día para otro. Entonces, esto es un proceso viejo, es un proceso antiguo. Y si no le costó la vida al paciente y este paciente sigue vivo, quiere decir que es algo totalmente benigno. Las calcificaciones en general en un tumor son de buen pronóstico, salvo, y vamos a estudiar después cuando veamos mama,
un tipo específico de calcificaciones en la mama, que las vamos a ver en la mamografía, que es la radiografía de la mama, que son las microcalcificaciones, chiquititas, como puntitos de alfiler. Esas son de mal pronóstico, pero eso ya lo vamos a ver después. Entonces, otra situación que podemos encontrar, calcificaciones. ¿Qué más podemos llegar a encontrar? Fíjense, 2 radiografías directas de abdomen también. Cuerpos extraños. ¿Ustedes se acuerdan? Lo que hace un momento les comenté, a qué denominábamos cuerpos extraños. Todo aquello que nosotros en condiciones naturales no tenemos en nuestro cuerpo. Pueden aparecer por distintas causas o por distintas razones. Fíjense en este caso, una radiografía directa de abdomen, que yo les pediría a ustedes que miren, por favor, esto que está acá. Quiero que miren esto que está acá. Quiero que miren esto que aparece por acá. ¿Qué son? ¿Cómo podríamos llamar a estas imágenes? Una imagen aérea y un límite por debajo bien marcado, bien recto, bien horizontal y denso por abajo. Lo mismo acá, lo mismo acá. ¿Nivel hidroaéreo? Exactamente. O sea, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo pedimos esta radiografía que tenemos acá? ¿De pie? Exacto, una radiografía directa de abdomen de pie. Vaya a saber por qué el médico la pidió. Otro dato más que a mí me dice, ojo, este debe estar de pie. Miren esta línea que aparece por acá. ¿Ven? Como una línea bastante bien marcada, que me marca mayor densidad por arriba, menos por abajo. ¿Qué puede ser esto? Que fíjense, ojo, excede la cavidad abdominal, porque está por delante. Fíjense que es como que sobrepasa ambas caderas y el paciente está de pie. ¿Qué puede ser? ¿La grasa abdominal? No. ¿El pantalón? A ver, ¿cómo? ¿La grasa abdominal? Sí, señor, esa es la panza del paciente, el abdomen del paciente, el delantal graso del paciente. ¿Un paciente o una paciente? ¿Qué les parece? Miren arriba. ¿Mujer o varón? Miren esto. Miren esto. ¿Qué es eso? Las sombras mamarias. Las sombras mamarias. Una mujer con exceso de peso, con un determinado grado de obesidad o de sobrepeso, que al ponerla de pie, ¿se acuerdan que ayer dijimos? El problema cuando nos ponemos de pie es que si tenemos masa abdominal de partes blandas, va hacia adelante y hacia abajo. Bueno, acá tienen. Este es el delantal graso de esta paciente. ¿De acuerdo? Acá la tienen. Acá lo tienen. ¿Qué otro dato? Fíjense que vamos a encontrar un montón de signos que por ahí aparecen como escondidos. Bueno, tenemos que sacarlos a la luz. ¿Por qué estas mamas? Fíjense hasta dónde llegan, mamas péndulas. Porque es una mujer grande, en edad me refiero, porque es una mujer que tiene un sobrepeso determinado, y sus mamas ya tienen una importante infiltración grasa fisiológica. Las mamas de una mujer joven tienen una contextura y tienen una turgencia determinada. ¿Se acuerdan que lo hablábamos cuando veíamos tórax? En una mujer de edad más avanzada, el tejido glandular mamario es reemplazado fisiológicamente por tejido graso. Por lo tanto, es como que las mamas cuelgan, mamas péndulas. Y otro signo más que podemos encontrar por ahí. Fíjense acá abajo, sínfisis pubiana, por supuesto, agujero obturador de un lado, del otro, cadera derecha, cadera izquierda, esto ya lo vamos a ver en la parte ósea. Y miren acá, a nivel de partes blandas vemos como una línea radiolúcida. ¿La llegan a ver? Como una línea de densidad aire, digamos, una línea radiolúcida que va casi sobre la línea media. Por ahí pensamos en cualquier cosa. Eso es el surco o el pliegue interglúteo. Que si el paciente tiene mayor peso, fíjense que la capa adiposa también es mayor. Entonces, paciente de pie, los dos glúteos, las dos nalgas, mejor dicho,
que están una junto a la otra, pero entre las dos nos queda el pliegue, el surco interglúteo. Acá lo ven. Nada más que eso. No pensar en nada patológico. ¿Por qué cuerpos extraños esta radiografía? Me hubiera gustado penetrar un poquito más en esta radiografía, es decir, darle un poco más de kilovoltaje, un poco más de penetración. Me parece que el técnico que trabajó acá se quedó un poco corto con el kilovoltaje. Evidentemente era una paciente con una contextura física importante, pero si miramos en detalle, fíjense que acá me aparece algo. ¿Ven? Acá, saco el cursor. Una imagen redondita, chiquitita, pero yo les diría con densidad, calcio o más densidad. ¿La vemos tan blanca como los huesos o la vemos más blanca? Es un poco más blanca que los huesos. Exacto. Tengo que pensar en un cuerpo extraño, pero de densidad metal. Esta paciente había ingerido accidentalmente una bolita de metal que la tenía metida en la boca y se la tragó. En los chicos estas situaciones son muy frecuentes y en los grandes, aunque no creamos, también. Y otra cuestión, una imagen que quiero que la registren porque suele ser motivo de confusión diagnóstica muchas veces. Miren esto que ven acá. ¿Llegan a ver? Fíjense que yo les mostraría, hay como una imagen redondeada, ovalada por acá y otra muy parecida, más chica, abajo, que son radiodensas, pero no son homogéneas. Es como si tuvieran una cubierta o una cáscara más densa, cálcica, y un centro más radiolúcido. ¿Estamos de acuerdo? Pero recuerden algo. Traten de recordar esta imagen, esta densidad y fundamentalmente la zona donde aparece. Acá. Fíjense que yo acá tengo el hueso ilíaco. Acá está la cresta ilíaca, acá aparece. Y suelen prestarse a las mayores confusiones. Litiasis vesiculares, pero es muy bajo para hacer la vesícula. Renales, imposible por la altura, salvo que el paciente tenga una tosis renal muy marcada. En el uréter, nunca. Aparte, es una imagen, pero que tiene calcificado el contorno, pero el centro no está calcificado. Es como que tiene un núcleo radiolúcido y una cubierta radiodensa. Y ahí van a salir las posibilidades diagnósticas más inverosímiles. ¿Saben a qué se debe esto? Y les vuelvo a reiterar, recuerden la zona donde aparecen, acá. Esas son inyecciones mal colocadas, intramusculares mal colocadas, viejas. ¿Qué estoy diciendo? Ustedes todos sabrán colocar una inyección intramuscular, habrán colocado o habrán visto cómo se coloca. Yo les pregunto, ¿una inyección intramuscular se pone en cualquier lugar del glúteo, de la nalga? ¿O hay algún sitio especial donde tenemos que meter la aguja, tenemos que inyectar? Una maniobra muy fácil. Lo tienen al paciente para hacerle la inyección, miran el glúteo del paciente, que se vea el glúteo, no ese que le bajan un poquito nomás el pantalón y se quedan con una tirita de glúteo, no, miren la nalga del paciente. Cada nalga, marquen, visualmente por supuesto no le van a estar rayando al paciente, sobre esa nalga marquen visualmente o imaginariamente una cruz. Una cruz nos va a determinar 4 cuadrantes. ¿Dónde tienen que poner la aguja? En el cuadrante súpero externo. ¿De acuerdo? La nalga partida en 4 cuadrantes, el súpero externo. Ahí pongan la aguja. Pero ojo, súpero externo, pero que esté en el glúteo. No la pongan, por favor, arriba en la cintura, como por ahí vemos. En ese cuadrante. ¿Por qué en ese cuadrante? Porque ahí tienen la seguridad de no pinchar el nervio ciático o algún vaso. Si ustedes pinchan el nervio ciático, el paciente se va a enloquecer de dolor. La patada que les va a pegar los va a desplazar contra la pared. En ese cuadrante supraexterno no pasa ningún vaso, no pasa ningún nervio importante. Pónganla con tranquilidad en ese cuadrante. Primer punto. Por eso ustedes ven dónde aparece. Segundo punto. Yo les pregunto,
A todos los pacientes, para hacerle una inyección intramuscular, utilizamos el mismo tipo de aguja, cortita, mediana, larga, a cualquiera, con cualquiera. No. Eso depende fundamentalmente, por eso les digo, miren al paciente, depende de la nalga que tenga. Si es un paciente flaquito, no lo pueden inyectar con una aguja larga. Ahora, el caso de esta señora, si es una paciente que seguramente tiene un importante trasero, no le pueden inyectar con una aguja cortita. ¿Por qué razón? Porque va a pasar esto. La inyección que ustedes están colocando es intramuscular. ¿Qué quiere decir intramuscular? Que lo que yo voy a inyectar tiene que entrar dentro del músculo. Pero si es una paciente gorda, o un paciente gordo con una buena capa adiposa, ustedes van a inyectar con una aguja corta, van a apretar el émbolo y el fármaco lo van a depositar en el tejido adiposo. No sirve. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la ventaja de la intramuscular? Que directamente va a ser absorbida por el torrente sanguíneo. Pero la grasa, ¿tiene vasculatura? ¿El tejido adiposo es vascularizado? No. Entonces lo que ustedes van a hacer es un abón, es decir, van a meter el líquido y ese líquido va a quedar ahí sin ser absorbido y puede quedar encapsulado. Y con el tiempo puede pasar esto. Fíjense, el mismo cuerpo, como eso es el mismo organismo, como eso es un cuerpo extraño, trata de encapsularlo para que no moleste. Es una manera de defenderse natural de nuestro cuerpo. En el mejor de los casos pasa esto. Sí, no le hizo efecto la inyección, por supuesto, pero quedó reducido a esto. Ahora, hay situaciones en que eso se va a infectar y el paciente va a hacer un absceso. Si fuera un absceso glúteo, porque la inyección, la aguja llegó al glúteo, bueno, podemos defendernos, la peleamos. Pero un absceso en un tejido adiposo es mucho más complicado. La grasa no se sabe defender de la infección, recuerden. Entonces, todo esto que algo tan sencillo o casi paramédico como puede ser una inyección intramuscular, fíjense las complicaciones que puede tener. Entonces, esto que está acá, ni molestarse, ni preocuparse. Son inyecciones viejas, calcificadas, nada más. Que no nos confunda con otra situación. Esto otro, bueno, se suele hacer un seguimiento para ver, con el tiempo seguramente eso va a ser expulsado naturalmente con la materia fecal. Por supuesto que va a depender de la forma, del tamaño y de la regularidad del cuerpo extraño. Porque si el paciente, como en este caso, se tragó una pelotita de metal o una bolita de vidrio, y acá hago una aclaración, en una radiografía al vidrio lo vemos casi como si fuera metal. ¿Por qué? Porque si bien visualmente, fíjense, el vidrio es transparente, yo veo a través del vidrio, visualmente, el vidrio, no el plástico, no el acrílico, no los sintéticos, el vidrio está hecho de sílice. Y la sílice es un material radiodenso. Entonces, todo elemento de vidrio que ustedes sospechen que puede estar incluido en el paciente, pídanle una radiografía simple. Si fuera de vidrio, va a aparecer sin vuelta. El paciente que se hiere con algún elemento de vidrio y quedan astillitas de vidrio. Fíjense que cuando hacemos la toilette de esa herida, es muy difícil por ahí ver las astillas de vidrio chiquitas, porque va a ser un paciente que está en un tejido muy perjudicado, muy sangrante por ahí, no vemos la astillita y queda. Pídanle una radiografía y ahí, por más chiquita que sea, va a aparecer la astilla de vidrio. O los cuerpos extraños introducidos, deglutidos o introducidos por vía baja. También, si fueran de vidrio, también van a aparecer. Les decía, se suele hacer un seguimiento hasta que en un buen día el paciente lo expulsa con la materia fecal. Si son muy chiquitos, por ahí puede ni darse cuenta, pero obviamente los dejamos de ver. Fíjense este otro caso, curioso, digamos, anecdótico. Una mujer, fíjense, la pelvis muy amplia. Antes que me pregunten, dirán, una mujer con un canal del parto importante y esta no tanto. Pero eso depende también de la incidencia y de la posición. ¿Por qué? Porque esta paciente está acostada.
esta paciente está de pie. Cuando nosotros nos ponemos en bipedestación, cuando nos paramos sobre nuestros dos pies, cambia la posición de la pelvis. Cuando nos acostamos es como que la pelvis se horizontaliza más, se relaja más. Por eso nos aparece así. Fíjense en este caso, una paciente que estaba con un cuadro un tanto inespecífico, abdominal, nos llama un poco la atención, fíjense el mapa, el patrón aéreo de esta paciente, bastante más marcado que en esta otra. Pero la verdad no tenía un cuadro muy significativo clínicamente hablando, aunque vemos, sí, mayor cantidad de aire. Pero si nosotros observamos en detalle, fíjense toda esta zona, yo les diría flanco izquierdo, parte del hipocondrio izquierdo, ven toda una serie de imágenes pequeñitas, radiodensas, metálicas. Bueno, realmente nos partió la cabeza. ¿Qué podía ser? Lo primero que uno piensa, algo que la paciente tiene en la ropa. Por eso siempre el paciente debe sacarse la ropa para hacer la radiografía y le damos una bata, una sabanita, lo que fuera. Hay pacientes que por ahí le decimos que se saque la ropa y parece que la ropa interior, la bombacha, el calzoncillo, es como que forma parte de uno y no se lo saca. Entonces, algo que quedó, que estaba en la ropa, porque si vemos en detalle, tienen forma como si fueran, ¿vieron los ganchitos metálicos de las abrochadoras? Pero no, la paciente no tenía ropa interior. Algo que haya quedado, no sé, en la mesa, en el chasis, tampoco. Hasta que la mujer habrá visto nuestra cara de desorientación cuando veíamos la radiografía y ella sola nos dio la solución y nos tranquilizó. Porque nos dijo, ¿ustedes están viendo algo que les llama la atención en tal lado? Así nos describió. Sí, le dijimos. Bueno, esto que ustedes tienen acá corresponde a lo siguiente. Esta mujer era alemana, de jovencita estaba en Alemania, después se vino a la Argentina y en su momento fue nefrectomizada por un traumatismo que tuvo. Le sacaron el riñón izquierdo. Y en ese momento ella nos comentó, y después nosotros fuimos, buscamos a la bibliografía y encontramos, en ese momento una de las técnicas quirúrgicas era el clampeo quirúrgico. Justamente había, pero como parte del instrumental, digamos, un aparato que era muy parecido a esto, a un abrochador, que justamente trabajaba con brochecitos metálicos y con eso se clampeaban los pequeños vasos para evitar el sangrado, cuando se hacía la nefrectomía, cuando se sacaba el riñón. Y estos clamps metálicos quedaban de por vida, no pasaba nada, por supuesto. Bueno, cuerpos extraños, introducidos con fines terapéuticos, obviamente, o con fines quirúrgicos, como ustedes quieran. Pero cuando tratamos o trabajamos con cuerpos extraños, se van a encontrar con las situaciones más increíbles. Y acá yo siempre hago una aclaración. En algunas situaciones es donde nosotros tenemos que demostrar nuestra mayor profesionalidad. ¿En qué sentido? Muchos de estos cuerpos extraños van a ser introducidos, yo les comenté hoy, o por vía vaginal o por vía rectal, como, digamos, procedimiento, digamos, de autosatisfacción o de prácticas sexuales especiales o diferentes, o en acuerdo con su pareja o lo que fuera. No es nuestro problema. Pero pueden haber accidentes. Accidentes que muchas veces, por el origen de la introducción, el paciente o la paciente queda calladito, pero va a desarrollar un cuadro abdominal que puede ser muy grave. Y tarde o temprano va a ir a la consulta y se le va a pedir una radiografía directa al abdomen y nos vamos a encontrar con los cuerpos extraños más increíbles. Cuando encontramos eso, ojo, van a aparecer si tienen densidad para aparecer, lógicamente. ¿Por qué les digo nuestro profesionalismo al tope, al máximo? Recuerden algo, lo que haga el paciente con su vida es problema del paciente, no es nuestro problema. Lo que al paciente le guste o a la paciente le guste es problema del paciente, no es nuestro problema. Nosotros tenemos que actuar médicamente y tenemos que, más que nunca en esas situaciones, acordarnos de algo, que es nuestro juramento hipocrático. El paciente o lo que le sucede al paciente requiere totalmente lo que es el secreto profesional.
Yo puedo ver, no sé, un burro metido adentro del paciente, ese no es mi problema. Mi función es solucionar el tema del paciente, la patología que tiene el paciente. Porque eso puede desdibujarnos profesionalmente de una manera terrible. Ojo, con juicios, porque hemos tenido juicios de mala praxis, juicios por, no sé el nombre ahora no me acuerdo, por difamación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos, o muchas veces lo que escuchamos del paciente, lo guardamos y lo utilizamos profesionalmente, ¿de acuerdo? Esto también es parte de nuestra profesión, perdón, de nuestra formación médica. Entonces, cuerpos extraños, una variedad enorme. Fíjense esto otro. Otra situación de abdomen agudo, presencia de aire, pero no fuera de las vísceras, dentro de las vísceras. O sea, el dónde acá no está alterado. Acá lo que se alteró es el cuánto, es decir, qué cantidad de aire tiene. Les muestro un esquema, un dibujo, después vamos, como hicimos recién, a la imagen real, donde vamos a encontrar un paciente, como este que está acá dibujado, una directa de abdomen. Yo les pregunto, ¿en qué posición? Miren esto, esto. ¿El paciente estaba acostado o estaba de pie? ¿De pie? De pie. Y vamos a tener estos signos radiológicos que nos hablan de una oclusión o una obstrucción o un íleo intestinal. Distensión gaseosa hasta el punto de la obstrucción. ¿Qué quiere decir esto? Si yo acá estoy viendo varias asas intestinales dilatadas, ojo, cuando digo asas, estoy hablando exclusivamente del intestino delgado, que tiene asas, muchas. El intestino grueso no tiene asas. Piensen ustedes en la longitud del delgado. En un paciente adulto normal, el intestino delgado mide entre 6 y 7 metros de longitud, con una superficie de absorción triplicada. Porque si nosotros cortamos el intestino delgado y miramos adentro, tiene una innumerable cantidad de pliegues, prácticamente uno al lado del otro. Si yo tengo una superficie que en lugar de ser lisa, tiene una gran cantidad de pliegues que suben y bajan, fíjense que yo tengo más superficie de absorción. Pensemos cuál es la función del intestino delgado. Y si yo esa mucosa intestinal con tantos pliegues la estiro, triplico la longitud intestinal. Les dije 6 o 7 metros de longitud, perfecto. Pero si yo elongara la mucosa intestinal delgada, voy a los 20 metros de superficie. Esas son las asas intestinales. Hasta el punto de obstrucción. Quiere decir que yo voy a ver esta dilatación hasta donde esté la obstrucción. Esto es lo que ustedes van a ver seguramente en semiología como dilatación preobstructiva. Yo tengo un conducto que en un punto determinado lo obstruyo, todo lo que esté por delante se va a dilatar, lógicamente, si ese conducto tiene la elasticidad suficiente, como es nuestro intestino. Ponemos al paciente de pie y nos va a aparecer el signo característico de la obstrucción o del íleo, formación de niveles hidroaéreos. Pero les vuelvo a repetir, si no hacemos la placa de pie, no los vamos a ver. Podemos encontrar aumento de las peristalsis en las asas preobstructivas como tratando de vencer esa obstrucción. Es lo que se suele llamar abdomen de lucha. Ojo, en un primer momento, hasta que llega un momento en que nuestras vísceras se dan por vencidas y dicen, basta, hasta acá llegué. Y ahí tenemos una laxitud, una dilatación sin peristaltismo. Puede haber reducción o ausencia de gas en el colon, si no está dilatado, por supuesto. Puede haber líquido en la cavidad peritoneal. ¿Por qué razón? Porque el paciente puede empezar a hacer una citis. Por un signo que lo vamos a ver enseguida, ahí vamos a entender por qué pasa con este líquido. Se suele llamar signo de la escalera o disposición en escalera. Fíjense como si fuera un escalón acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Son las asas dilatadas que las vemos con niveles hidroaéreos porque el paciente está de pie. Muy bien, ahora, esto que ustedes tienen acá, que yo les mostraba en forma esquemática, les presento ahora acá en una imagen real. Fíjense, dos
radiografías directas de abdomen de 2 pacientes distintos, y yo les pregunto, ¿en qué posición estaban estos 2 pacientes cuando le hicimos la radiografía? ¿De pie? De pie, obviamente. Fíjense la formación de niveles hidroaéreos numerosos. Fíjense la formación de niveles hidroaéreos. Esta, para que vayan visualizando, es un asa de intestino delgado dilatada típica. Fíjense que es como si fuera, algunos hablan el signo de la espiral o del acordeón, es como si yo tuviera un fuelle, un acordeón y lo estiro. O tengo una espiral, un resorte, y lo estiro. Fíjense, los pliegues del intestino delgado son pliegues circulares, siempre. Así como los del estómago, vamos a ver después que en la mucosa la mayoría siguen esa calle gástrica, que va desde el píloro, perdón, desde el cardias hacia el píloro. Todos los signos que recién veíamos, es decir, los niveles hidroaéreos, pero que los vamos a ver porque el paciente está en posición de pie. Les muestro una imagen más y hacemos nuestro intervalo. Fíjense estos otros 2 pacientes. 2 pacientes distintos. ¿Qué les llama la atención en ambas radiografías directas de abdomen? Por favor, evaluemos el patrón aéreo. El dónde y el cuándo. El cuánto. ¿Dónde? ¿Neumoperitoneo piensan? ¿Ven la media luna esa radiolúcida? Me parece que no. Vamos a la otra pregunta. ¿Cuánto? Miren sobre todo este paciente. ¿Les parece que tiene una cantidad normal de aire? Yo les dije, no hay un parámetro exacto, que yo diga tantos centímetros cúbicos de aire. Es muy apreciación subjetiva. Pero a mí me parece que si nosotros vemos esta imagen, a mí me tiene que llamar la atención la cantidad de aire que hay. Fíjense la dilatación de todas estas asas intestinales. ¿Se acuerdan de esa disposición en escalera que habíamos hablado? Esta otra, perdón, paciente en decúbito dorsal. Paciente acostado boca arriba. En esta radiografía yo no veo ningún nivel hidroaéreo, porque estos no son niveles. Fíjense cómo tienen esa forma un tanto redondeada del contorno del asa. Ahora, fíjense esta otra. Posición de este paciente. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto que está acá, miren esto que está acá. Paciente de pie. En los 2 cuadros, con una obstrucción e hilo intestinal. ¿Quieren hablar de abdomen agudo? Podemos hablar de abdomen agudo. Mejor si tuviéramos la clínica. ¿Qué tiene este paciente? Ahora, piensen algo. Un paciente con esta dilatación o esta obstrucción no puede estar asintomático. Este paciente está distendido, debe estar dolorido, un abdomen en tabla, en fin, lo que fuera. Pero este paciente está repleto de aire. Lo mismo acá en este otro, pero acá acostado, perdón, acá de pie y acá acostado. Y antes de ir al recreo, les quiero mostrar un signo, no se lo olviden. Lo vamos a ver mejor acá, aunque en el otro también, pero acá la vemos mejor. Fíjense, una asa dilatada, otra asa dilatada, otra por acá, otra por acá. Fíjense cómo se llegan a insinuar esos pliegues que decíamos de esa espiral que está estirado. Otra por acá. Y fíjense que entre asa dilatada y asa dilatada veo como una línea o una banda radiodensa. Acá. Fíjense acá. Fíjense por acá. Fíjense acá. Fíjense acá. Fíjense acá. Fíjense acá. ¿Vemos? ¿Están viendo todo lo que yo les muestro? Esa banda radiodensa blanca entre asa dilatada y asa dilatada. Eso Sí, es lo doctor, que... se ve bien. Perfecto. Eso es lo que ustedes van a encontrar como signo del revoque. Como el revoque de la pared, el signo del revoque. Algunos llaman también signo del revoque de Passmann, porque Passmann fue el que lo descubrió. Si no se acuerdan, no importa. Sí, acuérdense del signo del revoque. ¿Qué quiere decir signo del revoque? ¿Por qué ese signo del revoque? Nuestras asas intestinales, también en el colon, tienen una capacidad determinada, pero tienen una pared bastante elástica. Pueden disminuir, pueden aumentar de luz de diámetro. ¿Pueden aumentar? Sí, perfecto, hasta cierto punto.
Si yo tengo una estructura circunferencial, una manguera, pongámosle, y yo amplío la luz cada vez más grande, estiro la pared, ¿qué pasa con el grosor de la pared? ¿Se mantiene igual? Porque si a mí me permite elastizarla, el espesor de la pared, cuando tiene un diámetro normal, si yo amplío, ese espesor va a ir disminuyendo, se va a hacer cada vez más finita, ¿o no? Eso es una cuestión física. Y otra cuestión, el contenido de nuestro intestino delgado está guardado dentro del intestino delgado porque sus paredes tienen una permeabilidad determinada. ¿Qué quiere decir una permeabilidad determinada? Hace que el líquido, el contenido, esté dentro del intestino, que no salga al peritoneo. En estos casos, tanto se estira y se adelgaza esa pared, que si esta es la pared y esto que está acá adentro es el líquido, fíjense, empieza a filtrarse y empieza a salir hacia afuera de la pared. Eso es lo que se llama alteración en la permeabilidad de la pared. Y ese líquido, que suele ser un exudado, va a empezar a depositarse entre asa y asa, como si revocara por fuera las asas. Ese es el signo del revoque. Signo de obstrucción, signo de íleo, signo de abdomen agudo, signo del revoque, característico. Fíjense que acá, en este paciente de pie también tenemos acá signo del revoque, tenemos por acá signo del revoque, tenemos por acá signo del revoque. Acá se ve mucho mejor. Signos indiscutibles de patología obstructiva. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Paramos unos minutitos, en 5 o 6 minutitos seguimos. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, por favor, plantéenla, la aclaramos, alguna duda, volvemos a repetir algo que no se haya explicado, digamos, pero estas son cuestiones, fíjense, que a mí me interesa que todos las conozcamos para entender la imagen. Porque yo esto pude haberlo hecho mucho más corto y decir signos radiológicos del abdomen agudo, tal, del abdomen perforante, tal, y avanzamos. Para que memoricen. Bueno, sí, los van a memorizar. Pero a mí, antes de que memoricen, yo quiero que ustedes razonen. ¿Por qué vamos a encontrar esa imagen? Y eso se consigue cuando conocemos la fisiopatología. Yo soy casi un obsesivo de la fisiopatología. Pero si nosotros entendemos la fisiopatología de una enfermedad, vamos a deducir signos clínicos, síntomas, signos imagenológicos. Por eso hay ciertos temas como este, en que por ahí a lo mejor ustedes dirán, esto es mucha clínica o mucha fisiopatología, y la imagen es como que queda, no queda rezagada. Yo quiero que la imagen la entiendan, la razonen, no la memoricen porque sí. Porque la memoria en el ser humano es finita, tiene un tiempo de duración y después nos olvidamos. Pero si yo algo lo aprendí razonando, capacidad propia del ser humano, eso no me lo olvido más. Porque el proceso de razonamiento o de raciocinio implica una operación superior, implica raciocinio, implica pensamiento, implica memoria. Y una imagen o una radiografía o una tomografía no es aprenderla de memoria. Y decir esto y lo otro. Perfecto, hay que decirlo. Pero yo les preguntaría otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué esta imagen? ¿Por qué esta otra? ¿Por qué esta otra? Así que, bueno, en unos minutitos nos volvemos a conectar. Si hay alguna pregunta, como les dije, lo volvemos a hablar, lo volvemos a explicar.
ya terminamos un ratito. Fíjense que acá les presento estas imágenes como ejemplo de obstrucción e íleo también. Pero fíjense que en este caso no nos llama la atención el volumen de aire. Acá no vemos una cantidad de aire que nos resulte llamativa, ni mucho menos. Pero fíjense cómo tenemos, por el contrario, un aumento bastante generalizado de la densidad. Acá y en esta otra con otras condiciones que ya vamos a ver. Fíjense que esta es otra forma, digamos, de producir una obstrucción o un íleo, en este caso mecánico. ¿Qué quiere decir mecánico? Cuando tengo algo adentro de la luz que está obstruyendo, que está tapando, que esto no es reflejo, ni es funcional, ni es paralítico, ni es adinámico, no, esto es mecánico. Algo adentro de la luz de un órgano que me está evitando, me está impidiendo que el peristaltismo suceda normalmente. Si pensamos en algo que esté dentro del intestino, es contenido intestinal, obviamente. Y si hablamos de colon, hablamos de materia fecal. Fíjense en esta imagen, una radiografía directa de abdomen, donde encontramos acá algo de aire, acá encontramos algo de aire, acá unas burbujitas de aire, y acá también algo. Pero fíjense todo el resto, un aumento generalizado, marcado de la radiodensidad. Pero fíjense que si yo miro detalladamente, esto lo puedo volver a observar, fíjense en esta zona que está acá, lo mismo que en esta zona que aparece acá, acá la vemos muy bien. ¿Se acuerdan a qué nos referíamos cuando hablábamos de esa imagen heterogénea, por ejemplo? Ya te contesto enseguida, Leticia. Esa imagen heterogénea, que también se solía llamar imagen atigrada, ¿se acuerdan que hablábamos ayer? Decían, de la materia fecal. La materia fecal, exactamente, pero piensen en algo. Fíjense la cantidad de materia fecal que está acá. Como les dice acá también, impactada. Una enorme cantidad de materia fecal, a la que vamos a llamar fecaloma. Fíjense que decir fecaloma es como decir un tumor o una tumoración de materia fecal, propia del paciente con un megacolon, con un dólico colon, con trastornos en la motilidad o en el peristaltismo. Piensen ustedes algo. ¿Cuál es la función del colon? Absorber líquido, agua, fundamentalmente. Darle a la materia fecal la consistencia que debe tener normalmente para ser expulsada. Ahora, si yo tengo un recorrido mayor o un tamaño, un diámetro mayor en el colon, esa materia fecal va a quedar retenida más tiempo. Y cuando llegue a la ampolla rectal, se va a necesitar mayor cantidad de materia fecal para llenar esa mega ampolla rectal para que el paciente despierte el reflejo de la defecación. Pero la materia fecal va a seguir adentro del colon, es decir, ese colon va a seguir absorbiendo líquido, agua. La materia fecal se va a endurecer, se va a hacer mucho más compacta. Esto va a determinar un hábito evacuatorio, que ustedes lo conocerán, lo habrán visto, que es la constipación. ¿Cuál es el hábito evacuatorio normal en una persona adulta? Normal. Una deposición por día, o 2 deposiciones por día, o una deposición cada 2 días. Más o menos nos manejamos con ese rango. Una vez por día, 2 veces por día, o una vez día por medio. Ahora, ustedes se van a encontrar con pacientes que les va a decir, yo voy al baño, voy a defecar, una vez cada 4 o 5 días, una vez por semana, una vez cada 10 días o más. Eso es totalmente patológico, por supuesto. Y se van a producir estas obstrucciones mecánicas de materia fecal que muchas veces hay que resolverlas, no médicamente solamente, sino con alguna maniobra para poder romper ese fecaloma y que el paciente pueda evacuar ese contenido fecal, que puede terminar en un cuadro sumamente molesto para el paciente. Aparte, puede llegar a un cuadro tóxico, tanto tiempo esa materia fecal almacenada dentro del colon. Fíjense esta imagen atigrada que está ocupando prácticamente la totalidad del abdomen, que seguramente está ocupando el sigmoide o está ocupando la ampolla rectal. Puede llegar a tener dimensiones enormes, ya lo vamos a ver cuando estudiemos la parte de colon.
En este otro caso también se suele llamar impacto fecal. Fíjense que esta zona que ustedes están viendo acá, piensen en la anatomía, esto será colon ascendente, seco ascendente, acá se ve algo del transverso, acá se ve algo del descendente, y esto será la ampolla rectal. Pero fíjense cómo se va acumulando la materia fecal, cómo se hace mucho más manifiesta, mucho más evidente esas imágenes atigradas. Un fecaloma también lo van a encontrar como bolo fecal o impacto fecal, responsable de un abdomen agudo obstructivo mecánico. ¿De acuerdo? Otra situación, y con esto vamos a ir terminando, suele ser un cuadro abdominal agudo producido por la presencia de líquido libre intraperitoneal. Sería el abdomen que da la característica del líquido libre. En general se suele hablar de abdomen agudo sangrante, porque la mayor frecuencia se da por presencia de sangre, que es lo primero que ponemos acá. ¿Cuándo vamos a tener esa sangre acumulada dentro de la cavidad abdominal? En situaciones de traumatismos penetrantes o cerrados. ¿Qué es un traumatismo penetrante? El traumatismo abierto, el que tiene una comunicación con el exterior, la puñalada, por ejemplo. ¿Qué es un traumatismo cerrado? El que no tiene una boca al exterior. Un paciente que tiene un traumatismo abdominal y hace una lesión hepática, hace una lesión esplénica, hace una lesión renal, y comenzamos a ver que hay sangrado hacia la cavidad peritoneal. El caso de una hemorragia espontánea. Vuelvo a corregir, creo que ya en un momento dijimos esto de espontáneo. Me gusta más hablar de no traumática o atraumática. Ninguna hemorragia es espontánea. Ninguna hemorragia se da porque sí, como por arte de magia. Pueden no ser traumáticas. Puede haber un sangrado no porque el paciente fue ni apuñalado, ni baleado, ni nada por el estilo. Pero pudo haber sido una úlcera, por ejemplo, perforante, sangrante. Al paciente no se lo traumatizó. Pudo haber habido la ruptura de un divertículo sin necesidad de que haya un traumatismo. Entonces, en definitiva, sangre libre, por así decir, intraperitoneal. Pueden ser también ese líquido exudado. En casos de peritonitis, cuadros infecciosos, sépticos, importantes, algunos pacientes con tuberculosis, procesos carcinomatosos peritoneales, esas diseminaciones metastásicas intraperitoneales, por ejemplo. Puede ser trasudado en pacientes que tengan una hepatopatía difusa, una enfermedad hepática difusa, una cirrosis, una hepatitis, una hipertensión portal, lo que fuera. En pacientes con fallo cardíaco, pacientes con enfermedad renal, con insuficiencias renales, en pacientes malnutridos o desnutridos, esos chiquitos por ahí que solemos ver, muy delgaditos, muy emaciados, pero con unos abdómenes enormes. Todo eso es trasudado, líquido, en cavidad peritoneal, ascitis. La ascitis neonatal, bueno, puede ser orina. Habíamos mencionado en el caso de pacientes traumatizados que haya una rotura de la vejiga, una rotura vesical. Habíamos hablado que la vejiga se puede llegar a lesionar o a romper cuando el paciente tiene un traumatismo con su vejiga llena de orina, su vejiga de represión. Si la vejiga está vacía o con muy poca cantidad de orina, difícilmente se rompa. Yo siempre les pongo un ejemplo. Tomemos un globo de látex, inflémoslo con agua. Inflémoslo lo más que se pueda, hasta que esté a punto de estallar. Fíjense que ese globo de látex, lleno, repleto de líquido, yo basta que apenas le arrime un elemento punzante y explota, revienta. Ahora, tomemos ese mismo globo de látex y pongámosle adentro, tirémosle un chorrito de agua. Ese globo, con un chorrito de agua, ¿lo rompemos fácilmente? ¿Lo reventamos fácilmente? No. Hay una alteración, una modificación en la densidad de las paredes, lógicamente. Puede ser contenido biliar en casos de traumatismos hepáticos más raros. Bueno, ya son situaciones casi excepcionales. Encabeza nuestra causa como líquido libre intraperitoneal, sangre. Por eso el abdomen agudo sangrante. Y de esta manera, estamos terminando por hoy, fíjense,
marcamos o presentamos los 3 tipos de abdómenes agudos, clínicos, semiológicos y también imagenológicos. El abdomen agudo perforante o perforativo, que es el del neumoperitoneo, el abdomen agudo obstructivo, ya sea con una enorme cantidad de aire, o el fecaloma que veíamos recién, y en tercer lugar, menos frecuente, el abdomen agudo sangrante, que hace alusión a la presencia o a la acumulación de líquido intraperitoneal. De los 3, el perforante, el obstructivo y el sangrante, yo les aseguraría que el que con mayor frecuencia van a ver y se lo van a encontrar es al obstructivo. Ya sea obstructivo mecánico, como dijimos, reflejo, paralítico, de la causa que fuera. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, una consulta. El neumoperitoneo. Sí. Yo voy a mirar más en mi abdomen derecho o izquierdo, o no hace En los dos. diferencia. ¿En los Habitualmente en los dos. O por ahí, depende de la intensidad o de la cantidad de aire, te ocupa solamente un hemiabdomen. Pero en general los vas a encontrar en los dos lados. En general. Ok, gracias. Tenía una pregunta de Leticia. ¿El signo del revoque es lo mismo que el signo de pilas de monedas? No. Buena pregunta. El signo del revoque es el que yo les expliqué. El signo de las pilas de monedas es cuando, ya vamos a ver después otras imágenes, es cuando encontramos esas asas de intestino, fíjense, enormemente dilatadas y estiradas, y empezamos a ver los pliegues mucosos del intestino, y nos aparecen como si fueran monedas apiladas. Ese es el signo de las monedas. Los dos son signos de abdomen agudo, ¿eh? Los dos son signos de abdomen agudo obstructivo, mecánico, paralítico, el que fuera. Muy bien. Bueno, estamos en hora, llegó nuestro tiempo, terminó nuestro tiempo por hoy. Si hay alguna pregunta, por favor la vemos. Si no, nos volvemos a encontrar el lunes próximo, como siempre a las 17. ¿De acuerdo? Hasta luego, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Bien, gracias.